¿Cómo están, mi hermosa gente de este hermoso canal? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Tony JM20 y estamos con un nuevo video para el canal Cracks. Y dale con eso. Esta vez, mi hermosa gente, vamos a hablar sobre la nueva función de la isla para curar las hormigas T11 de esta sesión de temporada. Ya saben que estamos en la segunda temporada de Lost Island y en esta segunda temporada añadieron una nueva función para poder curar estas hormigas. Despacio, Franchute, estoy solo. Vamos a ver cómo nosotros podemos obtener esta nueva esencia de hongos, podríamos decir, porque necesitamos un hongo para poder recuperar nuestras hormigas y nos limitan el uso máximo de estas hormigas. ¿Listo? No te olvides, si eres nuevo, suscribirte, dejar tu hermoso like y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que haga y suba un nuevo video. Así que sin más que decirles, mi hermosísima gente, vamos con el videito, vamos para allá. Vamos a ver la nueva función, listo, que trae este nuevo evento de Lost Island. Ya saben, antes de empezar quería decirles que cuando están empezando en el Lost Island les va a aparecer este tipo de hongo, listo, este tipo de hongo aquí que les dice que ustedes deben responder un cuestionario, listo, les pregunta y debes escoger la respuesta correcta. Te van a dar una recompensa por participar y la otra por acertar la respuesta. Digamos que es esta. Eso significa que yo fallé y la respuesta correcta era otra. Entonces, si se dan cuenta, esto tiene como un tiempo, listo, un reseteo de cada 5 minutos. Cada 5 minutos te llega una pregunta en la cual tú tienes que hacer una selección múltiple entre las respuestas. Y bueno, no son tanto los recursos, pero sí te va a ayudar en algo, ¿no? Ustedes saben que durante el evento Lost Island nosotros necesitamos recopilar la mayor cantidad de hormigas T11. ¿Para qué hacemos esto? Lo hacemos para poder derrotar, listo, las estructuras mucho más rápido. Tanto las hormigas que lleven dentro de las estructuras y su resistencia. Ya saben que toma tiempo, así que todo eso influye ahora, mi hermosa gente. Las T11 las deben cuidar demasiado, ¿listo? ¿Por qué razón? Porque ahora no es como antes que tú, obviamente solo los recursos que tenías a la mano podías curar hormigas. Ahora limitan un poco más el uso de estas hormigas y añadieron un nuevo factor para poder curar las T11. ¿Cuál es ese nuevo factor? Es como este tipo de hongo, podríamos decir esencia de hongo. Este tipo de hongo nosotros necesitamos para poder curar a las hormigas de la temporada, las T11. Si nos damos cuenta, y esto es muy importante, ¿listo? Si nos damos cuenta, por lo general si se te muere, por decirte unas 2000, podríamos decir unas 2000, mira cuántos recursos te consume. Entonces más o menos tú ya haces un cálculo y más o menos también vas viendo cuánto de estos hongos te consume. Y lo vemos en la parte de abajo, los hongos que nosotros tenemos, dice ahí 76.8 millones, ¿listo? Esa es la capacidad máxima que tiene esta cuenta para almacenar hongos, porque esto ya lo vamos a ver más adelante, cómo es que nosotros podemos obtener más capacidad y más recolección de este hongo, ¿listo? Ahora más o menos esta cuenta está recolectando 1.6 millones por hora, ¿listo? Ahora vamos a verlo cómo es que lo conseguimos, cómo es que subimos esta parte. Si se dan cuenta, si queremos curar 130k de hormigas que se nos hayan muerto del evento Lost Island, o sea las hormigas T11, nos va a consumir 2.6 millones de este hongo, esencia de hongo. Ahora, si nos damos cuenta, miren los recursos que te consume. Ahora las hormigas T11 consumen de los 4 recursos, o sea, te va a consumir más carne, un poco más de hojas y se mantiene entre tierra y arena, listo, tierra húmeda y arena se mantiene ahí a la par, entonces es como que te consume más o menos a la par, pero lo que más te consume es, obviamente es la carne, pero la carne es lo que te sobra demasiado en el hormiguero, así que no hay problema por ello. Lo que yo sí veo problema es que los usuarios que no vayan con tantos recursos sí les va a hacer problemas por el tema de que cuesta demasiado este tema de la curación de las hormigas T11. Ahora, si nosotros podemos fijarnos, dentro de las especificaciones nos dice que si nosotros curamos estas hormigas a la final de la temporada nos van a devolver el 70% de recursos que hayamos utilizado en curación en todo el Lost Island. Entonces por esa parte podemos estar un poco más tranquilos.
Ahora vamos a ver cuánta capacidad nosotros podemos tener de este tipo de hongo y cuánta velocidad, ¿listo? Porque esto podemos obtenerlo en velocidad. No debes hacer nada. Este hongo se recupera automáticamente, pero tienes un tiempo, ¿listo? Un tiempo por ejemplo, si nos damos cuenta aquí dice la velocidad es de 1.6 por hora. Sin hacer nada ya está recuperando 1.6 millones. Ahora, el tema es que nosotros también podemos subir este tipo de velocidad. Aquí lo vamos a dar, le damos a interrogación y aquí nos especifica una serie de instrucciones que nos dice para qué sirve este hongo, cuánto lo podemos acumular dependiendo a cómo lo podemos subir y entre otras cosas. Si nos fijamos en la tablita, actualmente esta cuenta tiene 20.000 de honor, listo, 20.000 puntos de honor individual, porque este toma puntos de honor individual. Si tú tienes 20.000 puntos de honor individual, vas a recibir 1.6 millones de velocidad de recolección de este hongo. En 40 va a seguir subiendo a 2.5 y así sucesivamente. El hecho aquí es que los jugadores que sean más fuertes, esto es lo que yo estoy viendo. Una vez llegues a 150.000 puntos de honor, te dan la capacidad de recolectar 3 millones de este tipo de hongo por hora, ¿listo? Entonces es mucho mayor esa recolección. Ahora el tema es que es complicadito, ¿listo? Yo viéndolo así es complicadito llegar a 150k de honor por cada jugador. Eso significa que debe ser demasiado activo. Lo que yo sí recomiendo es que todos los jugadores deben ser demasiadamente activos esta vez. Demasiadamente activos. Deben colaborar en todo lo que puedan. Ganar los puntos de honor que puedan. Obviamente ganar los puntos de honor es construyendo, haciendo mejoras dentro de tu hormiguero, aprovechando esos reforzamientos y así subirás mucho más tu honor. Tienes que participar en toma de estructuras sin dudarlo. Siempre tienes que tomar esas estructuras sin parar para acumular el máximo potencial, porque esto es más por participación como lo estoy viendo ahorita. La capacidad máxima que nosotros podemos tener de almacenamiento es de 144 millones. Listo, si llegamos a los 150. Obviamente, entre más puntos de honor tenga tu alianza, pues mucha más capacidad y recolección de hongos puede tener tu alianza. Listo, aquí acabamos de ver cómo es que nosotros podemos obtener esto. Ahora, los Pay to Win tienen aquí un beneficio. Listo, los Pay to Win pues pueden comprar este tipo de hongo. No es que compran una cantidad exacta de hongos. Es como que te darán un acelerador, ¿listo? Significa que si tú usas, automáticamente te va a dar 4 horas de recolección. O te va a dar 8 horas de recolección dependiendo al paquete que vayas a comprar. Mira, si aquí compras un paquete de 50, pues te acelera 8 horas de recolección de este hongo. Ojo, los que vayan a comprar esto tienen que tener en cuenta que no lo deben usar en etapa temprana. ¿Por qué razón? Si se dan cuenta, nosotros decimos que estos aceleran la recolección de hongos. Entonces, si digamos tú tienes 20.000 puntos de honor, pues acelerando unas 8 horas vas a recolectar solo 1.6 millones por hora. Entonces vas a recibir menos hongos. En el caso de que tú estuvieras en 120.000 puntos de honor o 100.000 puntos de honor, entonces tienes que darte cuenta de que si vas a comprar esos paquetitos, guárdalos hasta que estés más o menos en un buen rango de punto de honor. Entonces, digamos, si ya estás en 80, pues ya es accesible porque es más que 1.6, que es de 20.000 puntos de honor. Entonces tienen que darse cuenta de que deben administrar de forma correcta a los usuarios que vayan a comprar esta parte. Muchas gracias, mi hermosa gente, por llegar a esta parte del video. Acabamos de ver la nueva función. Ojo, coordínense bien. Todos los jugadores deben ser activos si quieren ganar esta vez. En Lost Island se complica un poquito, pero obviamente entre más actividad tenga tu alianza, mucho más fácil te llevarás las recompensas y mucho menos esfuerzo de gastar recursos y entre otras cositas de tu hormiguero, pues será mucho más fácil, ¿no? Sin más que decir, mi hermosa gente, yo soy TonyJM20 y nos estaremos viendo hasta un próximo videito. Los quiero, bye bye. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo.